En las sombrías y remotas cumbres de América del Norte reposan secretos tan enigmáticos como atrayentes, velados en los recónditos rincones donde el pie del hombre apenas se aventura a dejar su impronta. Estos parajes, saturados de una energía ancestral y desconocida, se sumen en el abismo del mutismo, envueltos en una quietud que aviva la más profunda curiosidad. En una era olvidada incluso para los ancianos, habitó un hombre cuyos preceptos eran tan extraños como sus poderes sobrenaturales, íntimamente enlazados con las entidades terrenales. Sin embargo, su influencia sobrepasó los límites de lo humano, siendo arrastrado hacia pensamientos que rozaban lo insondable. La sangre de sus semejantes, ahora su manjar, lo transfiguró en una criatura salvaje y temible. Dotado de artes chamánicas y destrezas propias de guerreros arcaicos, fue incansablemente perseguido. Aunque su esencia imperecedera quedó confinada y oculta en un recinto inaccesible para la mirada mortal, donde reposa aprisionado sin esperanza de liberación. Aguarda incesante el momento propicio para despertar, pues su apetito es insaciable y su espíritu perdura eternamente, anhelando con ansias el día en que pueda volver a vagar entre los hombres, sediento de la sangre que alimenta su inmortalidad. En el turbio verano de 1990, apenas transcurridos 6 meses desde el fallecimiento de su padre, los hermanos David y James se aventuraron en un viaje que auguraba sereno retiro y aislamiento en las cercanías del colosal monte McKinley. El peso de la reciente pérdida paterna se cernía sobre sus almas y ansiaban rendir homenaje a su memoria en un rincón apartado de la civilización. El ancestral rito de pesca y campamento, antaño vínculo sagrado entre padre e hijos, ahora se veía relegado a una travesía solitaria, imbuida de duelo. En el silencio majestuoso de las montañas, donde la naturaleza siseaba sus misterios, los hermanos buscaban asilo para despedirse definitivamente de su progenitor. La elección de esparcir las cenizas en la cima de una montaña, gesto simbólico para un hombre enamorado de la vastedad natural, los condujo a un paraje remoto, distante de toda huella de civilización. Sin embargo, lo que pretendía ser una peregrinación de despedida se transformó en una pesadilla que uno de los hermanos atesoraría en su memoria por siempre. El monte McKinley, testigo taciturno de su tragedia, ocultaba secretos oscuros capaces de desafiar la cordura de los hermanos, transformando el apartado paraje en un teatro donde el suspense se entretejía entre los susurros del viento y las sombras que acechaban en la penumbra de aquel verano funesto. Con meticulosidad casi obsesiva, los hermanos emprendieron su odisea hacia lo ignoto, anhelando un respiro lejos del sofocante clamor de la urbe. Inicialmente, el viaje se desenvolvía entre charlas animadas y la promesa de días de evasión en la naturaleza indómita. No obstante, a medida que las horas nocturnas les envolvían en su manto de sombras, una oscuridad sutil comenzó a impregnar el aire.
helando sus palabras y contaminando el ambiente con un frío gélido. A medida que se aproximaban a su destino, una inexplicable alteración en la atmósfera los embargó, como un presagio taciturno de los eventos inquietantes que aguardaban en las penumbras. Avanzaba la noche, y mientras el alba perfilaba el cielo con sus tonalidades vibrantes, optaron por detener su travesía en medio de una carretera sin fin. Aunque el destino final aún les separara de horas de conducción, una fuerza indescifrable los compelía a hacer alto en aquel sitio desolado, iluminado únicamente por la magnificencia natural. En la lejanía, una montaña solitaria y escarpada parecía irradiar una energía mística que los atrajo como un imán hacia su cúspide, convirtiéndola en su elección para erigir su campamento. Lo que inicialmente vislumbraron como una escapada serena se transformó en una pesadilla insondable de horror. El sendero olvidado y la montaña erguida en solitario fungían como celosos guardianes de secretos vetustos, cuyas hebras comenzaban a desplegarse, envolviendo a los hermanos en una maraña de paranoia y presencias ominosas. Su elección de penetrar en lo ignoto se desveló como un trato taciturno con lo profano, desatando una espiral de temores etéreos que acechaban en los recovecos malditos de aquel paraje desolado. En el silencio sepulcral del erial, algo más insidioso que las bestias salvajes había percibido la presencia de James y David. No se trataba de una criatura terrenal, ni de un mero humano. Era el propio destino, murmurando en susurros sibilinos, con una voz helada y suave, con pulsaciones de muerte disimuladas entre los alientos gélidos que descendían de la cima solitaria. Mientras se sumergían en la efímera embriaguez de cerveza y risas, creyendo haber descubierto un resquicio inexplorado del paraíso, la tragedia se entretejía en el velo del suspenso. Aunque la entidad que los observaba nunca adoptó forma definida ni se reveló, algo en la atmósfera anudaba inexorablemente sus destinos a una serie de acontecimientos fatídicos. La decisión de James de diseminar las cenizas fungió como el detonante de una cadena de sucesos irreversibles, cuando David propuso llevar a cabo el acto desde la cumbre de la montaña solitaria. El ascenso desnudó símbolos grabados en las vetas pétreas, antiguos y enigmáticos, portadores de advertencias y escudos para aquellos audaces que osaban desafiar la cúspide. Ajeno a su significado, los hermanos persistieron en su marcha hacia la cima, ajena al hecho de que eran vestigios de credos primigenios que concebían la montaña como morada de un ser más allá de los límites temporales. Las cenizas, lejos de constituir una simple oblación, se erigieron como una convocatoria inopinada, una invitación al despertar de una criatura somnolienta, una entrega de un alma ya consumida y perdida entre las llamas. La montaña, testigo silente de las afrentas humanas, albergaba secretos arcanos que ahora se desplegaban en una tragedia inesperada,
mientras la criatura acechaba en las sombras, lista para reclamar su tributo. En la nebulosa penumbra de la noche, ambos hermanos sucumbieron a ensueños premonitorios que proyectaban sombrías luces sobre sus destinos entrelazados. Emergieron de sus pesadillas abruptamente, intercambiando miradas cargadas de terror compartido, pues comprendieron que aquellos sueños no eran meras quimeras de la mente, sino heraldos sincronizados de una inminente tragedia. James, con la mirada ansiosa, relató su visión espantosa en la cual se encontraba devorando alimentos pútridos entre lágrimas, experimentando la angustia como una realidad ineludible. David, por su parte, describió la pesadilla que lo precipitaba hacia un abismo sin fondo, donde susurros incomprensibles le presagiaban un destino ineludible. Ambos despertaron con el mismo estremecimiento, sus mentes turbadas por la confluencia de sueño y vigilia. El horror alcanzó su apogeo al escuchar susurros en la oscuridad que se cernían más allá de los confines de su tienda de campaña. Al aventurarse fuera, se toparon con una realidad distorsionada. Su vehículo, sus pertenencias y provisiones habían desaparecido en la noche, dejándolos varados en la desolación de la oscuridad primigenia. Desprovistos de medios de comunicación y sin auxilio a la vista, los hermanos se adentraron en la oscuridad desolada de la carretera, anhelando la presencia de algún vehículo que jamás hizo su aparición. La noche, insidiosa en su prolongación, desafiaba las leyes conocidas del tiempo, mientras la luna, con su cruel esplendor, se mofaba de su desventura desde lo más alto del firmamento. La cordura de los hermanos, socavada por la incertidumbre, se desmoronaba conforme la realidad se convertía en un enigma insondable. Los lamentos reverberaban en la penumbra, mientras ansiaban desesperadamente despertar y encontrar que todo no era más que un funesto sueño. Extenuados y privados de cordura, los hermanos deambularon errantes y famélicos, sumidos en un tormento que se nutría de su desesperación. Para su horror, la montaña maldita, la misma que ansiaban dejar atrás, se alzaba ominosa ante ellos, y en la distancia divisaron los despojos desgarrados de su refugio de campaña. El pavor se apoderó de sus espíritus, y el terror de no hallar escape de esa pesadilla viviente los asedió sin clemencia durante horas interminables. Al aproximarse a los restos en busca de algún indicio de sustento, solo encontraron la macabra evidencia de la destrucción, marcada por arañazos de proporciones monstruosas. David, postrado por el agotamiento de la jornada, se desplomó en el suelo, sumido en la inconsciencia. James, por su parte, permaneció inmóvil, con la mirada fija en la montaña,
balbuceando palabras delirantes como si estuviera poseído por una fuerza ajena. De súbito, James pareció ser arrastrado a una dimensión alterna, una cabaña donde su hermano le ofrecía carne junto a la tienda, invitándolo a saborearla como si nada de lo acontecido hubiera sido real. Con una hambre insaciable, James devoraba la carne con avidez, buscando una tregua momentánea a la pesadilla que los consumía. Sin embargo, al cerrar los párpados y abrirlos de nuevo, se encontró nuevamente frente a la ominosa montaña, envolviéndolo en su manto de tinieblas. Balbuceaba palabras incoherentes, pero esta vez estaba empapado en sangre, con el palpitar frenético de un corazón en su mano. A sus espaldas, David yacía postrado en el suelo, su cuerpo desgarrado y envuelto en vísceras y coágulos, manchando la tierra con un siniestro frescor. Todo lo demás permanecía inmutable: el vehículo, las provisiones, como si la misma realidad hubiera sido desgarrada junto con el cuerpo de David. La criatura que emponzoñó sus mentes, forzándolos a caer en el abismo de la locura, no era sino el Wendigo, un ser proveniente de un reino ajeno, invocado por el tributo de muerte. El sufrimiento, la demencia y un destino inescrutable se entretejieron en el tapiz de sus pensamientos, aprisionándolos en una pesadilla sin salida. James, incapaz de discernir la realidad de la alucinación, se vio abocado a un tormento inenarrable, sus gritos de pánico resonando en la vastedad silente de la noche.